despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño, en lo que pueda parecer repetido, y me despierto a mí mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos o continuamos nuestra reflexión sobre la relación que hay entre Biblia y catequesis, o por lo menos los nuevos enfoques de la Biblia y los nuevos enfoques de la catequesis. Anteriormente estuvimos viendo un poco también los motivos históricos por los que la evangelización en América, en nuestra América y en el Perú en particular, no se planteó desde los enfoques bíblicos. Les hice notar que estamos justo en este año, la memoria de los 500 años de la Reforma, ¿no? Y esto motivó una especie de desconfianza de la Iglesia hacia la palabra de Dios. Muy lamentable, pero así fue. Y entonces nuestra primera evangelización se planteó a la luz de lo que en ese momento era lo último de la Iglesia, el Concilio de Trento, que pidió una sólida formación de los presbíteros, de los cristianos, pero a partir del catecismo. El catecismo siempre llevó referentes bíblicos, pero muy poquitos. La liturgia siempre tuvo la palabra de Dios, pero la misa era en latín, ¿no? Y luego el pueblo se acercó, tuvo acceso, digamos, al dato bíblico, a las escenas bíblicas, a las imágenes bíblicas, quizás sobre todo a partir del arte. En Europa están los grandes vitrales, en el Perú también, ¿no? Las construcciones, las pinturas sobre todo, de nuestras catedrales, de nuestras capillas. Bueno, quisiera que ahora nos detengamos un poco más en este cambio. Ahora estamos hablando de un cambio de paradigma. O sea, no son pinceladitas cosméticas de un pequeño detalle, no, cambio de enfoque. Un cambio de enfoque que, sobre todo para nosotros, agentes pastorales, tiene que ser muy consciente, porque inconscientemente volvemos a lo que siempre pensamos, ¿no? O suponíamos. En primer lugar, tomar conciencia de la centralidad de la importancia de Dios. El Papa Benedicto usa la palabra revalorizar la palabra de Dios en la Iglesia. Esto lo dice claramente desde el primer número de la Verbum Domini, que les dije es el último documento así oficial en que la Iglesia católica, nuestra Iglesia, plantea su relación con la palabra de Dios. Este cambio de paradigma en la animación bíblica está acompañado también por un cambio de paradigma en los esquemas de evangelización. De esta manera estamos tomando conciencia desde el Concilio Vaticano, muy importante en esta línea, la exhortación del Papa Pablo VI, el Evangelium Nuntiandi, la centralidad de la evangelización para la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, decía el Papa Pablo VI. Y desde entonces en la Iglesia estamos viviendo un tiempo de creciente como profundización, toma de conciencia de la importancia de la evangelización. Y que la evangelización no es otra cosa que el anuncio de Jesucristo, porque no hay otra cosa. Ya no se trata solo de presentar todos los, qué sé yo, los mandamientos, los sacramentos, toda la doctrina. Sí, todo esto. Pero lo primero es a partir de la persona de Jesucristo. Entonces, aquí se plantea también la importancia de la catequesis. La catequesis como teóricamente, desde el enunciado de catequesis tradense, la catequesis es educación en la fe. Supone haber sembrado la fe, supone que la fe ya existe. Esta fe naciente, la catequesis como que la retoma como una pedagoga, como una maestra, y luego la va acompañando, va haciendo que madure y que crezca hasta su maduración final. Estos dos grandes cambios de mentalidad, o cambios de enfoque, o cambios de paradigma, asumir la centralidad de la palabra de Dios y asumir nuevos enfoques en la evangelización y en particular en la catequesis, ¿no? Esto
supone también una eclesiología muy concreta. ¿Cómo vemos a la iglesia? Porque no es que ninguno de nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Todos nosotros servimos al Señor desde la iglesia. Y el Concilio Vaticano nos ha invitado a pasar de una eclesiología, digamos así, piramidal, donde lo único, digamos, lo más sobresaliente de la iglesia es el Papa y los obispos, ¿no? Una especie de gran pirámide, donde el pueblo de Dios está bajito, el más numeroso, pero está pasivo. El concilio nos invita a una eclesiología de comunión, la eclesiología de pueblo de Dios, donde, por supuesto, no dejan tener importancia los obispos, ¿no? Nuestros pastores, pero donde todos, se nos invita a que todos asumamos nuestro rol, nuestra misión, una misión activa. Estábamos hablando entonces que un nuevo enfoque en la visión de la Biblia y de los nuevos enfoques de catequesis suponen también una claridad en la eclesiología. Desde antes del Concilio Vaticano hemos vivido, quizás inconscientemente, una eclesiología, digamos, una visión eclesiocéntrica, ¿no? Una visión de cristiandad, donde nosotros los cristianos, también numéricamente éramos la casi totalidad absoluta, somos los únicos, somos el centro, ¿no? El concilio nos está pidiendo una visión de un pueblo de Dios, ya no una visión piramidal, sino el pueblo de Dios, pero ¿para qué? A servicio del anuncio de Jesucristo a la humanidad. A esta humanidad que es tan cambiante que en este tiempo parece estarse alejando de Dios. Entonces, doblemente se nos pide la conciencia de que todos somos activos en la iglesia. Ya no podemos pensar, le toca al obispo, le toca al presbítero. Bueno, les toca también, les toca liderar, orientar. Pero a todos nosotros nos corresponde asumir nuestro rol de bautizado, porque eso nos viene desde el bautismo, hemos sido ungidos, consagrados, ¿no? Como anunciadores, continuadores de la misión profética de Jesús, de los apóstoles, de los que nos han precedido, ¿no? Entonces, supone una visión así. Entonces, aquí viene el cambio de lenguaje. Después del concilio, creciendo esta actitud, esta sensibilidad de evangelización, fueron apareciendo una serie, digamos así, de pastorales. Pastoral de la salud, pastoral de la infancia, pastoral catequística, pastoral con los encarcelados, ¿no? Más específico aún, pastoral con los enfermos de SIDA. O sea, a cada necesidad, pastoral con migrantes, a cada necesidad fue correspondiendo una respuesta. Digamos el Espíritu Santo que fue suscitando personas que se dediquen a este ámbito necesitado de la presencia de Dios, ¿no? Entonces se han ido formando en la iglesia una cantidad de pastorales diversas. Muy importante también, por ejemplo, todas las pastorales que están en el campo de la solidaridad, pastoral con los enfermos, pastoral con los encarcelados, pastoral que nos hace tomar conciencia de nuestros derechos ciudadanos, por ejemplo, todo el ámbito de Cáritas de SEAS, ¿no? Pero que nos hemos ido haciendo inconscientemente una especie de mentalidad de casilleros, uno junto a otro. Y a máximo se hablaba de una pastoral de conjunto, pues más o menos armonícense. Se nos pide ahora pasar de esto a una pastoral llamada orgánica, un organismo vivo, así como nuestro cuerpo es un organismo vivo donde todo está interconectado. Ya esto lo decía San Pablo, la mano no le puede decir al pie, a mí no me interesas. Todo estamos interconectados. Así tiene que ser la iglesia, cuerpo de Cristo, en su misión de comunicar los tesoros de la fe a la humanidad de cada momento, de cada tiempo. Nosotros que vivimos en este tiempo, somos los responsables de llevar los tesoros del Evangelio a nuestros hermanos de este tiempo, ¿no? Entonces,
se nos pide pensar en una pastoral orgánica, ¿no? Una pastoral donde todo está interconectado y donde entonces vamos tomando conciencia que la palabra de Dios no es solo, digamos, el tesoro de algunos que, bueno, los biblistas que se dedican a estudiar la Biblia y los que, en fin, comparten la palabra de Dios, ¿no? Vamos tomando conciencia que la palabra de Dios es Jesús mismo que sigue presente en su iglesia. Es Jesús mismo que sigue enseñando, orientando a su iglesia. Y entonces la palabra de Dios no es de un solo grupo, la palabra de Dios es tesoro de todos. Todos tenemos que estar, digamos, bebiendo, tomando la riqueza de la palabra de Dios. Por eso ya no podemos hablar de pastoral bíblica. Bueno, seguimos trabajando acciones de pastoral bíblica, pero vamos tomando conciencia de la animación bíblica de la pastoral. No es juego de palabras, no es juego de palabras. Quienes trabajan específicamente al servicio de la palabra de Dios, excelente, pero todos al mismo tiempo somos invitados a asumir, a caer en la cuenta de la importancia de la palabra de Dios, o la importancia de que Jesús sigue presente, hablando, iluminando, orientando a su iglesia, ¿no? Entonces, en esta pastoral orgánica se supone la animación de todos, de toda la vida y misión de la iglesia. Se habla animación bíblica de la pastoral, pero no solo animación, es más completa la formulación de la verbum domini, animación de la vida y la pastoral de la iglesia. Todo en la iglesia animado, iluminado, enriquecido desde la palabra de Dios. Ahora, en este todo, ¿no?, está todo el proceso evangelizador de la iglesia. Y vamos cayendo en la cuenta rapidito de qué importante que es que este momento tan importante, que es la catequesis, que es la educación en la fe, esté empapadito de la palabra de Dios. Sin embargo, antes de entrar directamente en la catequesis, que es lo que nos vamos a detener con más calma, digamos, sí me quiero ir a algunos otros ámbitos de la, digamos, que en la iglesia plantean, preparan, no quiero decir casi sirven el pan de la palabra. En primer lugar, la liturgia. La liturgia es el lugar privilegiado de la palabra de Dios. Gracias a Dios que siempre estuvo ahí, nunca se alejó. Nunca la liturgia dejó de hacer resonar la palabra de Dios. Si bien no con la fuerza que ahora tiene después de la renovación litúrgica, ¿no? Después del concilio, en el mismo documento Sacrosanctum Concilium, se pidió precisamente esta renovación litúrgica que debía poner con mucha mayor evidencia la presencia de Jesucristo en las dos mesas o en la única mesa de la Eucaristía y antes de la palabra. Siempre hemos tenido la fuerza y sentido de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Quizás su presencia en la palabra no la teníamos tan clara, entonces ha sido mucho más evidente la reforma litúrgica en este campo. Entonces, ¿por qué digo o por qué la Iglesia dice que la liturgia es el lugar privilegiado de la palabra? Porque si bien la palabra de Dios se anuncia en todo lo que es la vida de la Iglesia, ¿no?, en la catequesis, en la pastoral como enfermos, por ejemplo, en la pastoral social, cuando se anuncia en la liturgia, ahí la palabra de Dios toma todita su fuerza, porque lo que se dice se hace. Esto es clarísimo en el momento de la consagración. Mientras el presbítero repite las palabras de Jesús, ahí, a pesar de que nuestros ojos siguen viendo los signos de pan y vino, ahí se está realizando, vez por vez, el milagro de lo que llamamos la transustanciación. Ese poquito de pan, ese poquito de vino, se convierten totalmente en el cuerpo y sangre glorioso de Jesucristo. Y Jesucristo viviente viene a hacerse presente ahí en su comunidad de sus discípulos y discípulas. Entonces ahí la palabra es plenamente eficaz. La palabra de Dios siempre es eficaz.
pero lo es plenamente, totalmente en la liturgia. Ahora bien, en la Verbum Domini, este documento del Papa Benedicto, les dije que es lo último que la Iglesia ha dado, ha regalado en el campo bíblico. Se toman varios puntos que son muy importantes. Yo los quiero indicar solo de manera muy somera. En primer lugar, la palabra y los sacramentos. Ahí se pide en general profundizar o que sea más evidente la relación entre la palabra de Dios y todos los sacramentos. Nosotros lo vemos clarísimo en la Eucaristía, ¿no? Toda la liturgia de la palabra que precede y prepara a la liturgia eucarística. Pero se pide que todos los sacramentos tienen que vivir esta renovación. Se dan ejemplos, por ejemplo, en la reconciliación, cuando vamos a celebrar la misericordia del Señor. Quizás no siempre es tan evidente la palabra de Dios. En ese poco de tiempo tendría que resonar la palabra de Dios. La palabra de Dios que siempre es misericordia, anuncio de la misericordia del Señor. Por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos. En otros sacramentos es mucho más claro, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Que ya no se puede ir de frente a bautizar. Normalmente debe tenerse, ¿no?, una suficiente preparación a partir de la palabra de Dios. Les decía cómo en la Eucaristía ha sido el campo donde más claramente se ha perfilado, se ha expresado, es notable la presencia de la palabra y el culto, digamos, a la palabra de Dios en los diversos momentos de proclamación y de comunicación o de comentario a partir de la homilía. Un punto muy interesante en la Verbum Domini número 56 es cuando se habla de la sacramentalidad de la palabra. Puede parecer extraña esta expresión. En realidad se venía preparando y usando ya desde tiempo. Y se hace notar cómo esta sacramentalidad está a la base de la economía de la salvación. Dios no nos salva, digamos, en directo, sino a través de signos de sacramentos. Y el sacramento central de la salvación es Jesucristo vivo, Él, Jesucristo histórico, su cuerpo, y ahora su cuerpo resucitado, es el sacramento, el receptáculo de la presencia de Dios en este mundo. Y Jesucristo sigue hablándonos, no es cosa del pasado, es ahora que nos habla en su iglesia. Por eso podemos hablar de esta sacramentalidad, que es algo así como también la palabra de Dios es como la carne de Jesucristo. Ya de la Dei Verbum hablaba así como hay una encarnación de Jesús en el seno de María, también hay una encarnación de Jesús en la palabra. Así como lo encontramos, digamos, lo encontraron, lo palparon y lo seguimos palpando resucitado, también en su palabra es como una nueva encarnación, en esos textos y en esas palabras. Luego está esta relación al leccionario. Miren, uno de los puntos más bonitos, más ricos de la renovación litúrgica ha sido la renovación del leccionario, que nos permite repasar toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura en 2-3 años, ¿no? Yo hace relativamente poco me enteré que durante la semana el sacerdote repetía las mismas lecturas del domingo. Como estaba en latín no nos dábamos cuenta. Ahora no. Tenemos, digamos, a lo largo del año van pasando los los evangelios sinópticos, en los tiempos de Pascua, el Evangelio de Juan. Y a lo largo de 2 años vamos pasando prácticamente toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Y notar que es tan rico, tan bonito, tan bien hecho nuestro leccionario, que incluso varias comunidades evangélicas no católicas lo han asumido, porque ya está bastante práctico, ¿no? Yo lo quiero subrayar sobre todo para quien sienta, y ojalá todos ustedes lo hagan, la oración diaria con la palabra de Dios es una excelente pista, seguir la propuesta del leccionario que viene en todas nuestras hojas litúrgicas, en el ordo. Otro punto muy importante, al cual se le da mucha importancia en la Verbum Domini, es la homilía. Y la homilía también el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium lo subraya muchísimo, ¿no?
este servicio confiado a los presbíteros, por supuesto al obispo, sobre todo a los diáconos, la importancia que tienen buenas homilías, porque es casi el único modo con que la mayoría de nuestro pueblo puede tener acceso, no solo a escuchar el texto bíblico, sino para recibir una adecuada, un informado comentario y una buena actualización del texto. Entonces se recuerda la necesidad a nuestros presbíteros de preparar las homilías y de prepararlas idealmente con los mismos laicos, con equipos de laicos, para que puedan tener una adecuada, digamos así, aterrizaje, actualización a la vida concreta. Otro punto, les anuncié ya, la palabra de Dios en los sacramentos de reconciliación y unción de los enfermos. No puede ser solo el momento del sacramento. ¿Por qué? Porque la gente lo puede entender solo como rito mágico. Lo que permite entrar en esta madurez de fe para vivir la gracia de Dios sacramental es la palabra de Dios, que tiene que ser proclamada y también comentada. Miren lo importante que es para una familia que tiene un enfermo muy delicado, para el enfermo y para toda la familia que vive también el sufrimiento, recibir el consuelo, la luz de la palabra de Dios y una adecuada actualización, ¿no? Para entender, para acercarse al misterio de la cruz de la enfermedad desde un enfoque cristiano. Se da también importancia a las celebraciones de la palabra de Dios, que ahora son tan necesarias, se han difundido tanto, porque muchísimas comunidades no pueden tener la Eucaristía dominical, pero sí pueden tener estos encuentros donde se vive la primera parte de la Eucaristía. No es la misa, pero es la primera parte. Es anuncio de la palabra de Dios, proclamación y comentario, de manera que el pueblo pueda seguir enriqueciendo, alimentando la fe desde la palabra. Se plantea también la importancia del silencio, miren. En este tiempo tan bullicioso, ¿no? Tan bullanguero, no solo bulla de sonidos, sino de cosas que nos hacen ruido, que nos distraen, la importancia de cultivar la concentración, ¿no? En esto, y la actitud de escucha para acoger en el corazón la palabra. Se habla incluso de la proclamación solemne de la palabra, del leccionario y de la ubicación de la palabra de Dios en el templo, así como tenemos el tabernáculo con la reserva eucarística. Ojalá tengamos también, le demos importancia y evidencia a la Biblia o al leccionario puesto ahí en el ambón, ¿no? de los grandes templos, de las parroquias e incluso de las capillitas pequeñas, para que también ahí se vea cómo cultivamos estos dos grandes lugares de la presencia de Jesús, palabra y Eucaristía. También se habla de otros elementos, una adecuada proclamación de la palabra, prepararse bien los lectores. No se puede improvisar la proclamación y leerla de cualquier manera. La Biblia no se lee, la Biblia se proclama. Y se proclama con una voz, con todo un entorno adecuado, ¿no? El canto litúrgico, atención a la acústica, atención a quienes tienen problemas auditivos, etcétera, ¿no? O sea, que todo contribuya a un adecuado, para que llegue bien la palabra de Dios a todos los hermanos. Quiero pasar ahora a otro ámbito, que en la Verbum Domini realmente es nuevo. En los documentos anteriores de la Iglesia en relación con la palabra no apareció este capítulo, porque todo se quedaba en una teología bíblica, directamente en el ámbito bíblico. La Verbum Domini plantea un nuevo punto, que es la palabra de Dios en la vida eclesial. Y entonces por ello plantea la importancia de la palabra de Dios para todos los agentes pastorales y plantea la necesidad de una adecuada formación bíblica para todos los que tienen en mano o que participan en la evangelización de la Iglesia en los diversos ámbitos, sobre todo para los catequistas, para los catequistas, porque ellos deberán plantear o comunicar la fe ahora, no solo desde la doctrina, sino sobre todo desde categorías bíblicas. Entonces necesitamos todos los catequistas
una adecuada introducción, un adecuado conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso, por supuesto, no es exclusivo. Ojalá todos los católicos tengamos una adecuada formación bíblica. También para no sentirnos como medio ¿cómo decir?, como achicados frente a otros que vienen a tocarte la puerta y hacerte nuevos planteamientos distintos de tu fe, ¿no? Entonces, la necesidad de la formación bíblica de todos los agentes pastorales. Y el otro capítulo también novedoso, la palabra de Dios y el servicio al mundo. Decíamos que toda la vida de la iglesia tiene que inspirarse en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este capítulo de la Verbum Domini fue muy resaltado, muy encomiado cuando salió, ¿no? Y hasta ahora sigue iluminando. Por ejemplo, servir a Dios en los humildes, hermanos. El servicio que la iglesia hace a los más pequeños, a los pobres, debe inspirarse en la palabra de Dios, o es continuación de la palabra de Dios. Palabra de Dios y compromiso por la justicia. Palabra de Dios y compromiso por los derechos humanos. Palabra de Dios y compromiso por la paz. Todos estos ámbitos, no es por otro lado ahí es la vida humana, no, es parte, es elemento vivo de la misión de la iglesia, de la evangelización, y deben también inspirarse en la palabra de Dios. Se va notando en muchos, bueno, digamos, el Papa actual, el Papa Francisco, se inspira, saca de la palabra de Dios y nos habla con mucha claridad, nos invita a comprometernos crecientemente en estos ámbitos. Pues sepamos que ya desde el Verbum Domini se venía planteando, o bueno, digamos desde los inicios de la iglesia. Los santos padres decían, ¿a qué vale tener de oro el cáliz, la patena en el altar, cuando estamos despreciando a los más pobres? ¿No? Esto ha sido siempre, pero últimamente en la iglesia se está desarrollando muchísimo más. Otros capítulos que sí, digamos, son nuevos, pastoral de Dios y migrantes. Fijémonos los grandes fenómenos migratorios que se están dando en Europa, con todos los pobres hermanos de Siria, de Medio Oriente que huyen, o los de África que huyen, ¿no? Pues también el servicio a los migrantes tiene que inspirarse en la palabra de Dios y hermanos enfermos, palabra de Dios y cuidado de la creación. Después de este documento, que todavía nos regaló el Papa Benedicto, ha venido, lo sabemos, el gran regalo que nos ha hecho el Papa Francisco con Laudato Si, donde nos invita precisamente a revisar, a releer la Sagrada Escritura en esta dimensión de cuidado de la creación, pero no solo la creación, digamos, inanimada, sino sobre todo la creación humana, a los más pobres, ¿no? Y palabra de Dios y piedad popular. Sobre todo en el Perú, mucho de nuestra fe se alimenta desde la piedad popular. Es toda una riqueza. Pero también, si se queda solo en expresiones devocionales sueltas, no alimenta la solidez de fe que ahora necesitamos. Pues se nos pide con mucha fuerza que nuestra piedad popular se enriquezca, digamos, su propuesta desde la palabra de Dios. Solo un pequeño detalle, aquí en la comisión hemos estado trabajando este tema, hemos publicado el año pasado un librito pequeño, 1000 rostros de mi Cristo. Nosotros en el Perú tenemos tanta devoción a Jesucristo, desde el Señor de los Milagros, Señor de Burgos, Señor de los Temblores en Cusco, ¿no? Cómo enriquecer, ¿no?, todas estas expresiones de piedad popular desde la palabra de Dios. En este librito lo tenemos, hay por lo menos una propuesta. Vuelvo y ya como invitación también, el año pasado el CELAM, unido a la Federación Bíblica Católica Internacional, publicó un libro que se llama La animación bíblica de la pastoral, y en el Perú este mismo libro lo hemos editado como una especie de versión popular y le hemos dado este nombre, Palabra de Dios, fuente de vida. ¿Entiende? Es el lenguaje que se le está dando ahora, la palabra de Dios como fuente, como alma, como sabia, digamos, que recorre toda la vida de la iglesia.
les invito a aprovecharlo, a conseguirlo. En 7 capítulos a partir del icono de Emaús se desarrolla un poco lo que les he estado diciendo, ¿no? Cómo hacer o cómo ver la palabra de Dios como fuente iluminadora de toda la vida de la iglesia. Solo 2 palabras, hay 3 dimensiones que se nos invita a tomar acá. La importancia de la interpretación de la Biblia, del estudio bíblico, para un adecuado acercamiento al texto, no un acercamiento infantil mágico. La dimensión de comunión, la palabra de Dios como fuente de comunión, ¿con quién? Con Dios y entre hermanos. Entonces la palabra de Dios como la mejor fuente de oración, la lección divina, y que alimenta la fraternidad. Y finalmente, la palabra de Dios como fuente de evangelización, lo que hemos estado diciendo. La evangelización en todas sus dimensiones, alimentada, enriquecida desde la palabra de Dios. ¿No? Está a disposición. Les decía entonces que este libro ha sido editado aquí en el Perú como una especie de versión popular de este libro del Selam, ¿no? Ha sido editado a comienzos de este año por la Conferencia Episcopal y por San Pablo. Está a su disposición, aprovechenlo. Para este curso es casi indispensable, o para complementar este tema, este libro. Como les dije, está a partir del icono de Emaús. Les he indicado estas 3 dimensiones de la palabra, ¿no? Estudio, comentario o exegesis, interpretación, comunión y evangelización. Y hay un último capítulo que está para cada uno de ustedes. Los animadores bíblicos, ¿no? La importancia de ser animador bíblico o de ser catequista con este nuevo corazón bíblico. Y comenta esta expresión de los discípulos de Emaús. No sentíamos arder nuestros corazones cuando Él nos hablaba. Ojalá que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, que somos ministros, servidores, servidoras de la palabra de Dios, sintamos este acontecimiento de espíritu, nos sentíamos arder el corazón, porque Él nos estaba hablando en su palabra. Que sea así para cada uno de nosotros. Amén.